Para mí el Museo de Bellas Artes de La Habana, de Cuba, realmente es el museo. Yo nací en Guantánamo en esa época no había museo, aunque quería yo ser artista, pintor, no tenía una noción de que esas obras terminaban en las paredes de un museo, que era el destino lógico de esas obras de arte. Eso lo descubrí en La Habana, cuando mi familia se mudó para acá y supe que había un museo al que visitaba prácticamente todos los fines de semana. Yo entonces no conocía quién era el director, no conocía quiénes eran los curadores, no creo ni siquiera que se usaba la palabra curador en aquel momento, pero conocía a todos los CBP y a todos los veladores, me lo sabía, ya eran mis amigos, aunque ellos no lo sabían, ¿no? Tanto como las obras mismas, ¿no? Por supuesto, todo mi trabajo, que es un diálogo con la tradición como la entendía Martí, como con los mismos hilos, usar esos mismos hilos para hacer dibujos diferentes, es un diálogo constante con esa tradición está resumida aquí en el museo. Por eso el museo es tan importante para mi trabajo, no solo citando obras concretas, que en el caso de Raúl Martínez, que tenemos atrás, que atesora este museo. Conocí a Raúl Martínez primero aquí en el museo y luego personalmente, sino también lo que el museo significaba, esa noción de viaje, esa noción de entender el arte como una narrativa, como una interacción entre una obra y otra, como todo un contexto que queda de alguna manera resumido en estos cuadros que están colgados en la pared. Eso fue muy importante para mí, eso lo aprendí aquí en el museo, ¿no? Uno de mis proyectos más ambiciosos, que fue Mare Magnum, que fue un viaje, una especie de peregrinación por puntos determinados de la isla de Cuba para descubrir quiénes éramos y por qué estábamos aquí en este momento. Yo creo que tuvo su génesis en esa experiencia aquí dentro de las salas del Museo Nacional. No solo fue una experiencia, digamos, de amor, también fue una experiencia de odio. Mi primera exposición personal se llamó justamente Pinturas Cubanas y era una parodia a las salas de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, una crítica también, un acercamiento crítico donde se develaba no solo mi relación con estas obras que estaban aquí en el museo, estos maestros de la vanguardia de la pintura cubana, sino también la relación que estos maestros habían tenido con la vanguardia europea y norteamericana. Esa más o menos era la tesis, pero en definitiva, digo, es una relación de amor-odio en la que felizmente terminé en el año 2007 haciendo mi primera exposición personal aquí. Y luego, más recientemente, una segunda exposición personal con motivo del Premio Nacional de Artes Plásticas. O sea que para mí es, digamos, la cumbre de mi carrera haber expuesto aquí y 2 veces tremendo lujo. Sí quiero decir que todo el proceso de renovación que sufrió el museo, o que tuvo lugar en el museo, yo lo vi como un sufrimiento. Realmente odié la renovación que se hizo, se inauguró el nuevo museo en el 2001, porque entre otras cosas habían cortado una yagruma que estaba en el patio del museo, y fue justamente la yagruma el objeto de mi primera obra en video que realicé, que se llamó Operación Yagruma, y era una especie de relectura de la historia del arte en sentido general, no solo el arte cubano, desde un punto de vista vegetariano. Era la presencia de esta yagruma en la historia del arte universal. Y era justamente lo que no estaba en la sala del museo, era lo que estaba en el patio, esa relación afectiva, lo que había quedado fuera de sala, lo que yo intentaba introducir en el museo. Después de la exposición que se hizo en Cuba de Rauschenberg, una exposición magnífica, el museo hizo la gran exposición de Raúl Martínez. Raúl Martínez, uno de mis pintores favoritos y con quien tuve una relación muy estrecha de admiración hacia su obra. Le hicieron una gran exposición aquí en Bellas Artes
Y bueno, pues yo desde otra sala, no desde la sala del museo, pues hice mi parodia de esa exposición con un grupo de artistas jóvenes en aquel momento que se llamó Nosotros, exposición antológica de la obra de Raúl Martínez, y era por supuesto una respuesta crítica a la exposición que había hecho el museo en aquel momento de Raúl Martínez. Esa experiencia de acercarte ya a una figura que es consagrada, que tiene una obra de peso para nuestra cultura, eso fue una introducción que hizo el museo en mi vida, y luego la curiosidad esa de la persona joven de ir a visitar de aprender de un maestro, ¿no? Tan es así que mi tesis de graduación de LISA estuvo dedicada a Antonia Eiris y a Humberto Peña, ¿no? Pero indiscutiblemente fue Raúl Martínez la figura que más marcó a ese Toirá joven, no solo por el sentido irónico que él tenía y la picardía que había detrás de cada anécdota, lo dadivoso que era con todo el que se acercaba a él, sino por una obra impresionante y una actitud ante la creación y ante la vida misma, que era digna de admirar. O sea, era una figura, era ya un maestro, era una figura clásica, pero tenía todo ese espíritu que yo como joven quería alimentar y quería profesar. Y eso también, esa experiencia cerca de la figura de Raúl Martínez, es algo también que debo al Museo Nacional de Bellas Artes. Yo pienso que el museo, por ejemplo, en mi caso particular, por no hablar por los demás, tiene obras muy buenas en almacén, incluso que me gustan más y me representan más que la que se está exhibiendo en sala, pero se han exhibido en exposiciones como la que se hizo ahora para la Bienal, que fue una experiencia fabulosa, que aplaudo, de coger los fondos del museo y hacer toda una relectura de la cultura nuestra a partir de temáticas muy específicas. Eso fue muy valiente, muy renovador, y estoy súper, vaya, les aplaudo sinceramente.